Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Lo que ocurrió en la cruz. Y para poder comprender esto, tenemos que saber que la cruz es el corazón de la fe cristiana. Y es en ella en que se halla un acontecimiento único e importante no solo para el cristianismo, sino que para el mundo entero. Este suceso fue un hecho real en la historia. Es un suceso único que no se puede repetir de la misma manera en que sucedió. Fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz. No es cualquier suceso. Es en la cruz donde está el centro del mensaje del Nuevo Testamento. Y la mayoría de las personas conocen de modo general la historia de cómo Jesús murió. Y hay una película, La Pasión de Cristo, la cual fue la que volvió a contar esta historia de una manera más dramática, aunque un poco más violenta, pero que dejó a millones de personas conmovidas con respecto a la profundidad del sufrimiento de Jesús. Pero muchos saben que Jesús murió, pero no comprenden por qué fue que Él murió. Los estudiosos, los teólogos de esta sociedad, de la actualidad, han escrito largos tratados acerca de lo que Dios hizo en la cruz, o a lo que ellos llaman las teorías con respecto a la expiación. Pero no hay que especular mucho o examinar demasiado a fondo con todas estas teorías para poder comprender lo que la cruz significó para nosotros. Hay algunos versículos en la Escritura los cuales señalan y que son claves para el entendimiento y para que nos pueden ser suficientemente claros a nosotros para poder comprender este suceso. Como por ejemplo en Isaías, en el capítulo 53, entre los versículos 4 al 6 dice lo siguiente: Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos nosotros curados. Todos perderemos el rumbo, y como ovejas descarriadas, cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Es en la cruz donde Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados. Él fue afligido por los nuestros. Él fue abatido por nuestras transgresiones. Fue él herido por nuestra rebelión y fue molido por nuestros pecados. El profeta Isaías está anunciando claramente siglos antes de la manera en que Jesús tendría que morir. Pero ¿quién mató a Jesús? Algunos dicen que fueron los judíos, otros dicen que quizás los romanos tenían más culpabilidad del hecho, otros dicen que somos culpables nosotros, porque Él murió en realidad por nuestros pecados. Otros dicen que somos todos culpables, pero Isaías dice algo estremecedor aquí. Dice que Jesucristo fue azotado, herido y abatido, pero fue herido por Dios. Fue Dios quien lo puso en ese lugar por nuestros pecados. Fue Dios quien puso en la cruz a Jesucristo por nuestros pecados para que Él pagara por medio de su muerte. Entonces usted se deberá estar preguntando, ¿pero por qué Dios? Y es porque Dios es el juez del mundo entero. Y Él es quien tiene la sabiduría para determinar el castigo apropiado para nuestro pecado. Y fue Dios, y es Dios quien tiene esta decisión de tomar y dar el castigo a su propio Hijo. Dios fue literalmente aquel verdugo a quien ejecutó su castigo sobre su propio Hijo. Eso no quiere decir que Dios sea un padre cruel o un Dios sádico o un padre sádico. En realidad significa todo lo contrario. Significa que Él es un Dios compasivo y misericordioso, que hizo todo lo que pudo para perdonar nuestros pecados. Ningún sacrificio habría sido moralmente perfecto, solo aquel que fue hecho y ejecutado por aquel Cordero sin manchas.
Y fue solo sobre Cristo que Dios llevó a cabo su justo juicio por nuestros pecados y fue necesario para poder perdonarnos. Ese era su propósito desde la eternidad. Desde siempre Él decidió que su Hijo muriera en nuestro lugar. La única manera de tener paz con Él era que Jesucristo fuera castigado por Dios. Aunque fuera inocente, Él tenía que pagar. Por esos azotes es que esas heridas son las que nos sanan espiritualmente. Por esos azotes y gracias a que Él sufrió, somos nosotros justificados ante Dios. Isaías dice que necesitábamos ser justificados ante Dios, porque todos éramos como ovejas descarriadas, que habíamos seguido nuestra propia senda y habíamos seguido nuestro propio camino de pecado. Pero Dios toma toda nuestra iniquidad, toma todo nuestro pecado y lo pone sobre Jesucristo. Esa es la verdadera razón por la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, y como sustituto por los pecadores, es inmaculado. Él se ofrece a sí mismo por los pecadores. Y todos hemos pecado, pero cada uno de nosotros ha pecado. Pero cada uno de nosotros ha pecado. Y todo aquel que ha confiado en Jesús, sabemos que ya ha sido perdonado. Porque es ahí, es en esa cruz donde nosotros ponemos nuestra confianza hoy. Es en su muerte, es en esa muerte aplicada la justicia de Dios sobre nosotros. Y es sobre nuestros pecados y sobre esa cruz donde nuestros pecados son cubiertos para siempre. Pero todo esto es como un regalo por la justicia aplicada sobre Él. Es esa gran verdad que hace que hoy día nos regocijemos plenamente en Jesucristo, ya que lo que Dios hizo en esa cruz nos salva de la condenación eterna y nos entrega paz para con Dios. Que el Señor les bendiga.